Hola, bienvenidos a la capacitación express de su software administrativo de medicina general, su WJK. Una vez que hemos ingresado al programa, cada cliente va a tener su propia base de datos, su propio hosting. Sus datos son muy privados y nunca se van a mezclar con ningún otro. Y una vez que ingresan con sus claves, llegamos al menú principal, donde tenemos un menú superior de pacientes, movimientos, informes, PDFs, parámetros, ayuda y salir. En la parte de arriba nos dice si tenemos citas el día de hoy, cuántas citas hay y podemos revisarlas con el botón de revisar agenda. Más abajo tenemos unos botones de acceso directo cuando ya conozcamos un poco más del programa. Es muy útil cuando entramos desde el celular porque vamos a tener más a la mano estos botones de acá. En esta capacitación solamente vamos a ver todo lo que tiene que ver con el manejo de pacientes. No vamos a ver todo el programa, van a haber capacitaciones posteriores. En esta primera es lo que necesitamos saber para poder arrancar con el programa y las historias clínicas. Entonces vamos a trabajar básicamente con el menú pacientes, donde vamos a crear a los pacientes de este lado. Vamos a hacer un preingreso de su historia clínica, los datos básicos, la historia clínica, las evoluciones, las recetas que mandemos, algunos anexos, los consentimientos informados, de subir imágenes, manejar la agenda y las firmas que vamos a capturar de los pacientes. A manera de información, de todas formas, vamos a comentar que en el menú movimientos nos sirve para poder hacer las cuentas de cobro, cotizaciones, ingresos, cuando tenemos alguna cuenta de cobro o factura a crédito, los egresos que son los gastos administrativos, servicios públicos, arriendos, seguros, nómina, etcétera, compras que hagamos y manejo de inventario si es que lo vamos a usar, sobre todo si tenemos un medicamento que vamos a comerciar directamente con los clientes, con los pacientes. Entonces aquí podemos llevar el control y el stock de los inventarios. En la parte de informes, pues vamos a poder pedir informes de todo lo referente a los pacientes, estadísticas, gráficas, ingresos, egresos y movimientos de inventario. Los PDFs, que todo el programa, todo lo que va a imprimir, lo imprime primero en pantalla, lo podemos bajar, es un PDF realmente, lo podemos enviar por correo electrónico o imprimirlo. Parámetros que no creo que vayamos a tocar esta parte en esta capacitación para crear los proveedores, los productos con los que vamos a trabajar, etcétera. Menú de ayuda y salir. Entonces vamos directo al grano, pacientes. Vamos a crear un paciente. Todo esto son datos inventados, por supuesto. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el doctor que lo va a atender. En este caso, supongamos que en este consultorio hay varios doctores, entonces vamos a trabajar con el doctor María Maya, con la doctora María Maya. Es un prospecto nuevo, sí, siempre vamos a ir de derecha a izquierda, como si estuviéramos leyendo, para que no se nos salte ningún campo. Prioridad es un paciente de prioridad normal, código del paciente, o sea, la cédula, vamos a inventarnos un dato, 10, 10, 10, 10 y unos, vamos a ponerle 10, 10, 10, 10, 10, 4 veces 10. Nombre, entonces inventémonos Francisco José Salazar Mojica. Bien, edad, entonces le vamos a poner que tiene 40 años el paciente, sexo masculino, dirección, entonces calle con carrera. Selecciona la ciudad, aquí simplemente voy dictándole o voy escribiendo la ciudad y él me va a traer la ciudad, simplemente la escogemos, que es importante para que vayan los códigos que nos van a pedir después en los RIPs. En el caso de Bogotá, siempre vamos a tener como 20 opciones, escogemos cualquiera, o las otras ciudades si tienen una sola opción, por ejemplo Medellín. Muy bien, tipo de residencia urbano, el origen del paciente, cómo llegó el paciente a nosotros, entonces digamos que nos lo referenció un cliente, teléfono nos inventamos los datos, celular también nos inventamos, email, entonces Francisco, muchas veces el paciente nos da un email corporativo que es la empresa donde trabaja, entonces supongamos que él trabaje en empresa123.com, entonces le podemos pedir uno personal que son los públicos que son Gmail, Hotmail, Yahoo, que estos nunca se les van a hacer. El problema es que con los correos empresariales en algún momento se les llenan, no les regresan, no les llega correo o de pronto ya no están trabajando en esa empresa, entonces ya no sirve ese correo. Entonces siempre es importante pedirles, si no tenemos el caso, pedirles un correo personal. Entonces vamos a suponer que el de él es así, francisco@gmail.com.
segunda persona de contacto. En caso que queramos contactarnos con Francisco y no se encuentre, entonces que hablemos con Elizabeth, por ejemplo. Elizabeth Correa. Régimen particular, identificación del cliente siempre es la misma cédula. Entonces nosotros debemos dejar este campo en blanco. Él va a colocar automáticamente este número aquí acá. Pero si yo le llego a colocar una letra o un punto, pues él ya no va a poner nada porque ya encontró que había algo aquí. Por eso es muy importante dejarlo en blanco. Después en nuestras capacitaciones se explicará por qué este sistema es para algunas clínicas. Convenio especial, entonces le decimos que ninguno. Si vamos a trabajar con crédito con él, le decimos que sea 30 días, o si no, pues lo dejamos en blanco. Y si le vamos a dar algún cupo de crédito, entonces también podemos poner aquí sin punto ni nada. Si no lo dejamos en blanco, podemos tomar la imagen del paciente desde el celular o desde el computador. Vamos a inventarnos cualquier imagen acá. Y bueno, seguimos con las observaciones. Vamos a suponer, siempre que veamos un micrófono al lado de un campo texto es porque le podemos dictar al programa todo lo que queramos que vaya allí, por comodidad, no necesariamente solo escribir. Entonces siempre vamos a encontrar un botón en la parte de abajo y dependiendo del campo, vamos a encontrar aquí, que es de observación. En este caso es el único campo ahorita, por eso encontramos un solo botón. Una vez que le damos a escuchar botón, él nos va a decir aquí permitir. Lo que es importante es hablarle despacio, claro, acercarnos al micrófono y el programa empezará a escribir exactamente todo lo que le dictemos. Entonces vamos a inventarnos cualquier cosa. El paciente es deportista, tuvo una lesión en el brazo izquierdo y lo referenció la paciente Juliana. Listo, cuando ya paremos le damos aquí detener. Si queremos continuar, pues le volvemos a dar continuar y le autorizamos. También podemos seguir escribiendo acá. Etcétera. Entonces él siempre va a escribir todo lo que nosotros le dictemos. Y bueno, finalmente tenemos dos botones, agregar cliente o agregar y pasar a la historia clínica. En este caso voy a darle solamente agregar cliente, ya les explico por qué. Quiero mostrarles lo que también se puede hacer con estas pestañas de acá. Acá tenemos una pestaña para modificar paciente y para buscar pacientes. Si yo le digo buscar paciente y dejo todo en blanco y le digo listar, me va a salir un listado de todos los pacientes que tenemos. ¿Sí? Acá está nuestro paciente que acabamos de crear, la reconozco por la imagen. Si yo le dijera a él, muéstrame todos los que sean con FR, o sea, Francisco, él me va a traer aquí todos los que tienen FR. Entonces, puedo escribirle un poco más para que me filtre un poco más y todos estos son Francisco, 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 etc. ¿Sí? Bueno, aquí es Frank, pero porque escribimos hasta Frank. Francisco. Y así nos va pues, resumiendo más el listado. Le puedo escribir un apellido, por ejemplo Salazar, a ver cuántos Salazares tenemos en este ejemplo. Solamente está él. Bien, aquí podemos ver el código del prospecto, el NID y todos los datos que hemos ingresado de él. Podemos regresarnos al menú de cliente, al menú principal. Vamos a irnos al menú cliente ahorita para mostrar cómo se modifica un dato de un paciente. Entonces aquí era 10, 10, 10, pero si no me lo sé, lo puedo buscar rápidamente aquí. Entonces le digo Salazar, buscar, aquí lo tenemos. Entonces aquí ya vemos el código del prospecto, del paciente. Entonces 10, 10, 10, 10. Vamos a buscar código. Y nos trae los códigos. Aquí ya podemos modificar los datos que necesitemos modificar. El único que no se deja modificar es este de aquí. Como ven, no se puede editar. ¿Ok? Bueno, entonces nos decimos salir. Seguimos en el menú paciente. Hemos creado el paciente. Muchas veces nosotros tenemos o los profesionales tienen auxiliares o asistentes que le ayudan con los pacientes. Entonces los auxiliares pueden ir ingresando la información del paciente. En ese caso aquí al pasar a la historia, si le dan al botón pasar a la historia, el programa los hubiera pasado automáticamente a esta parte de acá, donde podemos hacer también un preingreso para comodidad del profesional después de los datos. Como yo me salí, entonces simplemente vengo y lo busco de nuevo aquí. Para buscar un paciente yo empiezo a escribir su nombre y me va a salir acá. Nuestro paciente es Francisco José Salazar. Entonces le digo buscar nombre y nos trae con la imagen, la foto, entonces ya sabemos que es el mismo paciente y continuamos con los datos. Fecha de la historia. Nos trae la fecha de hoy, pero pues nosotros podemos cambiarla aquí, colocarla que eso fue el día 15 de febrero. Ocupación, entonces deportista. Lugar de nacimiento, entonces
perdón, fecha de nacimiento, entonces pongámosle 25 de marzo del 1975, creo que le puse que tenía 40 años, ¿cierto? Al lugar de nacimiento, entonces pongámosle que nació en Cartagena. Adicional 2 para algún dato que nosotros querramos tener muy propio. Género del paciente, estado civil, no casado, régimen cotizante, EPS a la que pertenece, entonces dejémosle como cruz blanca. Acompañante, entonces habíamos dicho que Elizabeth vino a acompañarle esta vez. Correa, celular del acompañante, nos inventamos los datos, parentesco del acompañante, esposa, email del acompañante, entonces Elizabeth @hotmail, todos estos son datos inventados, nuevamente digo, bueno, ahora viene el examen físico, signos vitales, entonces inventemos también aquí unos datos, 70, temperatura corporal, entonces 37, peso, entonces pongámosle que 72 kilos, y altura pongámosle 1.78. Aquí es importante, el peso va en kilos, no se coloca nada adicional, ni letras, ni nada, la altura va en metros, entonces si mide 178 centímetros, eso es 1.78 metros. Es importante porque él va a calcular el índice de masa corporal y por eso no debemos respetar estas medidas. Ahora bien, si yo soy un asistente o un auxiliar del doctor, pues hasta aquí llego, le digo agregar prehistoria y me salgo al menú principal, para que el doctor simplemente cuando ya busque a meterle el resto de la historia clínica, van a salir estos datos. Pero si por alguna razón yo mismo soy el profesional que lo estoy atendiendo, yo mismo le metí estos signos, entonces yo le puedo dar aquí agregar y continuar y me va a pasar al resto de la historia clínica. ¿Listo? Entonces me trae los datos, los que escribimos, aquí están, miren que ya trajo el índice de masa corporal, yo puedo ver aquí en los rangos, él está en 22.5, o sea que él está en peso normal, está en este rango de aquí. Bien, y continuamos con el resto de la historia clínica, manera de ejemplo. Entonces el primer campo, motivo de consulta y enfermedad actual. Entonces tenemos el micrófono, podemos ir a buscar el botón abajo correspondiente, entonces aquí está el botón motivo de consulta. Entonces vamos a darle permitir. Paciente viene por un dolor en la espalda. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí. Tenemos un antecedente, él para como ya me coloca que no en todos, pero pues yo le voy a decir aquí quirúrgico sí. Apendicitis. Digamos que ningún otro de estos traumas, de estos antecedentes personales. Si tuviéramos algo más que escribir, aquí podemos escribir hasta 100 letras. Cuando lleguemos a la letra 100 él no me va a dejar escribir más. Entonces siempre tratemos de manejar menos datos aquí. Y acá podemos escribir todo lo que queramos, si es el caso. Entonces le podemos dictar también observaciones adicionales. Entonces, de pequeño tuvo una fractura en el pie izquierdo y tuvo hepatitis a los 14 años. ¿Listo? Los signos vitales que ya nos trajo en el preingreso a la historia clínica y seguimos con los demás exámenes. Aspecto general decimos que bien, piel y fanarias, etc. Aquí tenemos cada uno de estos de aquí y tenemos otros exámenes complementarios, por ejemplo, y podemos dictarle, buscamos al doctor escuchar exámenes complementarios, el botón, le decimos permitir. El paciente trae unos exámenes de sangre. ¿Listo? Diagnóstico, entonces aquí le vamos a manera de ejemplo, ¿no? A escuchar el diagnóstico. Paciente se encuentra un poco bajo energía, le hace falta vitaminas. El pronóstico, entonces, pronóstico favorable. Y en el plan de tratamiento vamos a ponerle, se le va a mandar medicamento para subirle un poco la energía y unos ejercicios especiales. ¿Listo? Ok. Entonces, la segunda clave siempre es la clave del profesional que está atendiendo. Normalmente cuando se les entrega el programa a cada uno, se les dice cuál va a ser la clave con la que van a registrar cada una de las operaciones que hacen. Ok. Y yo tengo dos botones, registrar examen y salirme al menú principal o registrarme e irme a la primera evolución, que es lo que hoy le he hecho al paciente. Entonces, voy a salirme un momento. Registramos y nos salimos. Se ha agregado correctamente la historia clínica para mostrar el menú en donde vamos.
Ya metimos datos generales, hicimos el preingreso a la historia clínica y luego la historia clínica. Y ahorita cuando le hubiéramos dado el botón primer control nos hubiera pasado a procedimientos, que es lo mismo que si no salimos y vamos a registrarlo acá. Cada vez que el paciente vuelva, porque el paciente le ingresamos la historia clínica la primera vez, pero puede venir a controles y a citas y a tratamientos n cantidad de veces, entonces acá siempre nos vamos a ingresar por procedimientos. Aquí en procedimientos, entonces buscamos el nombre de nuestro paciente, que es Francisco José Salazar Mojica. Buscamos el nombre, nos trae los datos. Como vemos, aquí nos trae una tablita donde nos va a mostrar todas las veces que el paciente ha venido. Como no ha venido ninguna porque es la primera vez, por eso no muestra nada en la tablita. Ahorita vamos a volver a ingresar. Para ver, una vez que ingresemos una evolución, vamos a ver cómo se llena la tablita sola. Entonces aquí tengo la historia clínica, estos son datos que no puedo modificar, solamente esa manera de poderla ver. Y aquí abajo vamos a tener lo que es la evolución o el procedimiento que hoy le vamos a hacer. Entonces tenemos la fecha de control, vamos a suponer que esto también fue el 15 de febrero. Síntomas y diagnóstico. Entonces le podemos dictar también. Al paciente le duele un poco la espalda y es porque se encuentra un poco bajo de energía. ¿Sí? Anotaciones, vamos a decir que ninguna. ¿Sí? Estos son las medidas que nos trae de la historia clínica, manera de prueba. Como es la primera vez, es la misma de la historia clínica, lo podemos dejar en blanco, pero cada vez que el paciente venga, pues tenemos que tomar la medida nueva y lo corregimos acá. Evolución del procedimiento. Entonces, escucha la evolución. Se le va a mandar unos ejercicios para poderle revisar a ver cómo sigue el estado. ¿Okay? Luego tenemos el diagnóstico CIE-10 y el procedimiento CUPS. Aquí simplemente vamos a dictarle al programa, por ejemplo, la palabra dolor. Y nos va a traer todos los códigos CIE que contengan la palabra dolor. Entonces, vamos a ver qué era. Dolores en la espalda. Dolor. Espalda. No existe. De espalda y garganta no. Entonces vamos a, no sé, no conozco muy bien los dolor crónico, dolor agudo, dolor en el pecho al respirar, dolor ocular. Bueno, creo que el más parecido a nuestro ejemplo será el dolor en el pecho o no especificado, que vendría a ser el de la espalda. Procedimiento CUPS también, entonces, si yo me conozco el código root del CUPS, simplemente le escribo R07 y me va a traer todos los R07 y escogemos el que es. Muy bien. Procedimiento, entonces vamos a lo mismo, escribimos una letra y nos va a traer todos los códigos que contengan esas letras o esa unión de palabras. En este caso, pues vamos a suponer que le vamos a dar para corregirle el dolor, un medicamento. Entonces vamos a poner acá, perdón, vamos a suponer que esto es a manera de ejemplo, ¿sí? Ustedes ya saben cuáles son los códigos que van a trabajar con sus pacientes. Va a ponerle esta instalación de medicamentos en SubESC. ¿Ok? El código del profesional, entonces el código del doctor que está atendiendo. Es la primera vez que viene el paciente. En adicional 3 algo adicional. Y bueno, esta es solo la evolución o el procedimiento que le hemos hecho el día de hoy. Y de paso le podemos agendar una cita a nuestro paciente. Vamos a decirle que, acuérdense que estamos hablando del 15 de febrero. Entonces vamos a suponer que el 22 de febrero, que es la fecha de hoy que estamos grabando el video, pero de casualidad voy a dejarla que el día 22 para que podamos ver la agenda cómo nos va a aparecer. Aquí podemos nosotros agendar de una vez al paciente cuándo va a volver. Entonces le vamos a decir que nos va a volver a las 14 horas y 40 minutos, por ejemplo. El doctor que lo atenderá es el doctor de empresa privada o si lo voy a remitir con un amigo o especialista. Motivo de la cita, cita para tratamiento y lo mismo, le vamos a dictarle. Cita para ver la evolución y mandarle nuevos ejercicios al paciente. ¿Ok?
si le queremos enviar email sí o no, y requiere la segunda clave. Ya sabemos, cada uno tiene su propia clave, que es importante porque esta vendría a ser como la firma del profesional. Finalmente, luego tenemos 4 botones: agregar procedimiento y salirnos al menú principal, o agregar otro procedimiento. Supongamos que el día de hoy le hemos hecho 2 procedimientos a nuestro paciente, entonces tenemos que registrar uno por uno. Entonces al decirle aquí que agregar otro procedimiento, pues él nos va a parar acá mismo para ingresar el siguiente procedimiento. Podemos darle a agregar y formular, hacer la receta de los medicamentos que le vamos a enviar, o agregar y hacerle la cuenta de cobro o factura, en fin. En este caso le voy a decir que voy a agregar el procedimiento solamente para que nos saque el menú principal. Entonces se ha agregado correctamente al paciente con la cédula 10-10-10-10. Bien, ahora sí, supongamos que el paciente, ya tenemos aquí que tenemos 6 citas. Cuando arrancamos el video habían 5 citas, 6 porque el día de hoy es el día 22. Como agregamos una para el día 22, por eso se nos sumó una más al día 6, para tenerlo en cuenta. Vamos a seguir que el paciente ha vuelto, día 22, volvió el día de hoy. Entonces simplemente lo busco por el lado de procedimientos, Francisco José Salazar Mojica, y aquí tenemos que ya nos llenó la tablita con la primera vez que vino el paciente. Entonces, así de esta misma manera vamos a tener el diagnóstico, el procedimiento, el CIE y el CUPS, la fecha en que se registró, el usuario que lo hizo, la fecha del control, la cédula del paciente. Entonces, si el paciente ha venido 10 veces, vamos a tener 10 filas mostrándonos todo lo que se ha hecho en cada reunión. Entonces, en un solo vistazo, el profesional puede ver todo lo que ha sucedido con el paciente y saber qué es lo que le tenemos que hacer en esta nueva sesión. Igual pasamos por su historia clínica y llegamos aquí donde ya vemos cómo vamos a ingresar de nuevo la evolución del día de hoy. Bien, vamos a decirle salir, y ya hemos visto entonces datos generales, preingreso, historia clínica y procedimiento, que serían los 4 menús con los que más van a trabajar todo el tiempo. Siguiente menú, vamos a hablar desde las recetas, formulación. Escogemos entonces el doctor, vamos a suponer cualquiera, nos trae los datos del doctor, buscamos nuestro paciente, Francisco, decimos buscar nombre, y nos trae aquí la foto y los códigos. Vemos que es el mismo tipo de medicamento que vamos a trabajar. Entonces el primero va a ser un medicamento para el dolor. Vamos a mandarle aspirina, de esa manera. Ejemplo, instrucciones: entonces tomar una pastilla cada 6 horas. Riesgos: ninguno. Bien, vamos a mandarle ahora a otro que va a ser vitaminas. Una parte muy especial que quiero hablarles ahorita una vez es que si nosotros vamos a manejar inventario, vamos a tener producto que vamos a venderle directamente a los pacientes, es decir, los atendemos y les decimos: a usted le sirve tales vitaminas, y de paso yo tengo acá unas por si las quiere comprar de una vez. Entonces hemos previamente creado nuestra lista de productos, y al crear nuestra lista de productos aquí podemos buscarlos. Simplemente basta con que escribamos y él nos va a traer todos los productos que tenemos en nuestra lista de productos. Vamos a suponer que un Z Plus es una vitamina. Entonces, tomar una cucharada todos los días por un mes. Riesgos. Voy a inventar cualquier cosa. Acidez estomacal. ¿Okay? Si yo no tengo el medicamento, o supongamos que es un Z Plus especial que yo no lo tengo, pues simplemente aquí se lo escribo. Simplemente que a manera de ayuda el programa me va a traer medicamentos que yo ya traigo, porque son los que tendrían prioridad, que son los que le voy a recetar de pronto a mi paciente, si es el caso. Bien, puedo ingresar hasta 5 medicamentos y una observación interna. No olvidar caminar en las mañanas por 30 minutos como ejercicio. ¿Listo? Si yo tuviese que recetarle 10 medicamentos, pues tendría que hacer uno de 5, luego otra formulación de otra de 5. También le puedo dictar, aquí están los botones respectivos y están los micrófonos, y finalmente agregar el documento y salirme al menú principal, o agregar e imprimir. Entonces vamos a ver cómo quedaría impreso. Entonces aquí tenemos fórmula receta y nos va a salir entonces el PDF, que acuérdense que se lo podemos grabar y enviarlo. Aquí está el botoncito para grabar o mandarlo a imprimir de una vez. Nos va a salir el logotipo del profesional. Aquí estarían los medicamentos que escribimos. Aquí están las observaciones. Aquí está el nombre del paciente. Aquí está el nombre y los datos del doctor.
y esto ya lo imprimiríamos o lo enviaríamos por email. Si ustedes tienen un formato establecido, pues simplemente nos lo pasan, que nosotros lo acomodamos y lo dejamos lo más parecido al formato que ustedes manejen. Bien, entonces ya hemos visto la parte de formulación. Ahora vamos por encima a ver un poco los anexos, eso lo veremos en otros vídeos de capacitación, donde tenemos, por ejemplo, para hacer remisiones a especialistas o incapacidades, se maneja muy similar a cómo se manejan los consentimientos informados. Lo vamos a ver más cuando veamos los consentimientos informados, pero simplemente aquí escogemos qué tipo de documento queremos hacer, o buscamos el doctor, el paciente, y escribimos lo que es respectivo del tipo de documento que escogimos. Cuando hablamos de observación interna, todo lo que escribamos en observación interna no va a salir ni impreso, ni lo va a ver el paciente, ni lo va a ver nadie, solamente nosotros. Por eso está este campo aquí. Bien, y pues simplemente agregar e imprimir. Regresamos a anexos. Tenemos acá, por ejemplo, geolocalización. Si es el caso, yo atiendo pacientes en diferentes sitios. Entonces yo puedo registrar mi geolocalización donde lo atendí ahorita. En este caso nos está sacando, obviamente, donde estamos ubicados nosotros, en Bogotá, en el barrio Pasadena. Pero en el caso de ustedes, pues ingresan con su celular o su tableta o su portátil donde estén, y tendrán que coger la red de donde están ustedes. Si tiene el GPS el computador, o el celular, pues desde luego sí lo tiene. Y aquí ponemos el nombre del paciente, y aquí las observaciones de por qué lo atendimos en ese lugar, y queda registrado que lo atendimos en ese sitio. Tenemos para salidas de insumos en el momento que queramos controlar nuestro inventario de consumo interno, y control el registro de esterilización y biológico de las herramientas que vamos a utilizar. Eso lo vamos a ver en videos más adelante. Vamos a seguir ahora sí con consentimientos. Entonces, obviamente tenemos ahorita el consentimiento informado, la fecha de hoy, vamos a suponer que eso fue el 15. Escogemos el doctor, nombre del paciente, entonces Francisco. Nos trae los datos de Francisco y tratamiento, entonces lo podemos dictar. Entonces, se le van a enviar unas pastillas vitaminas muy fuertes que le pueden causar acidez estomacal, pero ningún otro riesgo. Y esto, sumado a los ejercicios, debería estar saludable dentro de poco tiempo. Paramos. En la observación interna, acordémonos que vamos a escribir cosas que solamente son para nosotros. Entonces, por ejemplo, paciente muy nervioso y psicosomático, que se enferma porque le dijeron que estaba enfermo. Bien, le decimos que agregar imprimir, y vamos a mandar a imprimir el consentimiento informado. Entonces lo mismo, yo Francisco José Salazar, identificado me dijeron que, entonces el doctor Frank me ha señalado los riesgos más comunes y aquí está el tratamiento. Se le va a enviar unas pastillas de vitamina muy fuerte que le pueden causar acidez estomacal, etc. ¿sí? Y bueno, esto es un preformato. Si ustedes tienen el propio suyo, pues nos lo envían y lo acomodamos. Aquí saldría el logotipo del consultorio de ustedes. Bien, ya hemos visto anexos, consentimiento, ahora vamos con la parte de imágenes. Aquí es muy importante algo que les vamos a recomendar. Vamos a buscar entonces a nuestro paciente Francisco. Como es la primera vez que él viene, pues no va a tener imágenes, que no se han encontrado imágenes asociadas, ya sabemos por qué es la primera vez que viene. Vamos a suponer que el paciente nos trajo una radiografía que fue que se rompió el brazo o algo así. Vamos a buscar a ver si tenemos una imagen que nos sirva para ese ejemplo. Creo que no tenemos una imagen así. Entonces vamos a usar, bueno, usemos por ejemplo, a manera de ejemplo esta. Entonces le decimos aquí radiografía de ruptura de hueso de la pierna, etc. Lo que es muy importante, muy importante en los archivos de imágenes, tanto las imágenes de los pacientes como los archivos que vayamos a subir, es que la imagen sea lo más liviana posible en tamaño y peso. Esto es porque toda esta tecnología es por internet. Entonces, si ustedes toman una radiografía, una foto desde el celular, los celulares hoy en día tienen unas resoluciones grandísimas. Si la dejamos al máximo, una sola imagen puede pesar 20 megas. Eso es muchísimo para lo que ustedes necesitan. Una foto que pesa menos de 1 mega, 500, cabe
es más que suficiente y pueden ver con detalle lo que necesitan ver de la radiografía o de cualquier otro tipo de imagen de la piel, de alguna enfermedad de hongos, lo que sea que necesiten ingresar de imagen del paciente. ¿Qué sucede si yo no respeto eso y yo subo cualquier imagen? Supongamos que a nuestro paciente, de paso voy a ir agregando la imagen, supongamos que a nuestro paciente Francisco le hubiera subido 20 imágenes y estoy en la calle y me llaman por teléfono y voy a ver desde el celular las imágenes de Francisco. Entonces, obviamente aquí tenemos la imagen, ¿sí? Si me va a cargar 20 imágenes y cada una pesa 20 megas, estamos hablando de 400 megas. Primero que se les va a demorar un poco y segundo que se les va a consumir bastante el plan de datos, como si hubieran visto una película en Netflix. Si tienen un plan de datos de apenas de 1 giga, pues ahí casi se les va la mitad. Eso es porque están subiendo imágenes que no han optimizado. La forma de optimizar las imágenes es, si la voy a tomar desde el celular o desde una cámara fotográfica o desde el computador, siempre hay unos parámetros de configuración que nos permiten bajarle el tamaño de la foto al más pequeño necesario. Entonces al más reducido y eso me ayudará un poco, me ayudará mucho en rapidez. Si yo quiero ver las imágenes de todos mis pacientes y tengo 1000 imágenes, imagínense que cada imagen cuánto pesa y yo voy a ver todo ese listado. Entonces, en la medida de lo posible que yo maneje las imágenes del tamaño más pequeño, me estoy haciendo un favor. Para las personas que no saben mucho cómo hacerlo, pues siempre los celulares traen manuales o ahí se pueden encontrar videos en YouTube sobre cómo bajarle la resolución. Es muy sencillo, simplemente voy a configuración donde dice tamaño de la imagen, voy busco el más pequeñito y ya, con eso me estoy haciendo un gran favor y no estoy consumiendo todos los datos cuando trabaje desde el celular o desde una tableta, etc. Hay otras opciones que son programas especiales. Yo trabajo mucho con uno que se llama File Minimizer. Simplemente es como un programita que yo cojo, abro la imagen y le digo aceptar y la misma imagen me respeta el tamaño, es decir, los píxeles que tenga, la resolución y todo, pero le baja el tamaño considerablemente. Esto es porque en internet muchas de las imágenes como la del fondo que ustedes ven es una imagen de muy buena calidad y ven que no se demora nada en cargar porque es una imagen que ha sido optimizada. Entonces, la original podía haber pesado unos 60 megas y cuando está optimizada queda pesando apenas 2 megas, o sea, menos del 90% se le reduce a él en el tamaño. Entonces, por eso es muy importante la optimización de imágenes. Listo, ya he hablado de ese capítulo, sigamos con el resto, ya sabemos un poco de imágenes, ahora vamos con las agendas. Las agendas son cada vez que pues, el paciente nos llama, llega o habla con nuestro asistente, con nuestro auxiliar, con nuestra secretaria, etcétera, o con otros mismos. Entonces aquí le vamos a decir que Francisco de Paula, no, Francisco José Salazar, lo buscamos, nos trae la imagen de Francisco, ya sabemos qué es. Eh, el doctor que lo atendió, la persona que lo atendió, de hecho, la fecha en que lo atendimos, entonces vamos a suponer que lo atendimos el día 16, que llamó el 16 para confirmar la cita del 22. Él fue telefónico el contacto, porque yo aquí le puedo decir que si fue personal que nos vimos, o me mandó un email, o un fax, o me mandó una razón con tercero, o nos mandó un WhatsApp, etcétera, telefónico, para confirmar la cita. Entonces, tenemos aquí para programar la cita, le podemos dictar. Entonces, paciente ya arregló su agenda y nos confirma la cita del día 22. ¿Listo? Y la hora que le habíamos concretado, digamos que las 8:30, etcétera, de la mañana, el día entonces que va a ser la cita, obviamente el día 22. Bueno, como nosotros ya cuando hicimos la historia clínica le agendamos de una vez la cita a él, pues no tiene sentido que le vamos a agendar, entonces de una vez vamos a ponerle que para el 25, a manera de ejemplo, ya les explico por qué. Y listo. En la parte de enviar correo para que le llegue al paciente a otro, eso lo veremos en otro video de capacitación. Es importante nosotros tener o haberles hecho la página web a ustedes o tener los accesos a la página web, a los MX, a la configuración para poder hacer que le envíe correos a nombre de ustedes desde los correos que ustedes manejen. Le decimos agregar contacto y eso fue todo. Así es como agregamos el contacto en cualquier momento. Listo. Y ahorita vamos a ver lo que es el menú de agenda. Vámonos de una vez para que no se nos pase. Yo le digo aquí revisar agenda del día de hoy, entonces le digo ver agenda y aquí tenemos entonces a Francisco cita para la evolución, mandarle ejercicio. Eso fue que lo hicimos el día 15 de febrero y tenía la cita el 22 a las 2 de la tarde. Me ordena aquí por fecha y luego por hora, como podemos ver. Vamos a suponer que yo quiero ver todo lo que tengo que hacer en un mes
o en una semana. Entonces yo puedo aquí programar y que me muestre todo lo que hay que hacer. Entonces aquí yo tengo y me dice cada día qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, el 22 teníamos 6 citas. El 25 tenemos una que fue la que hicimos ahorita. Entonces lo ordena por fecha. Aquí tenemos la que hicimos a manera de ejemplo ahorita metiéndonos por agendamiento. Entonces así es como podemos programar. Si trabajamos con varios doctores, entonces aquí podemos trabajar, ver la agenda de un solo doctor. Si dejamos en blanco nos muestra la de todos y el rango de fechas, así sucesivamente. Entonces ya vimos lo que es revisar la agenda. Y para terminar vamos a ver lo de las firmas. Las firmas casi siempre se deben hacer desde el celular o desde una tableta, es desde una pantalla táctil. Si el computador o portátil ustedes tienen pantalla táctil, pues se podría hacer desde ahí también. Vamos a suponer que bueno, vamos a meter una historia clínica. Como estoy grabando el video desde un computador, me tocará hacerlo con el mouse. No es lo mismo, las firmas no quedan igual ni nada, pero pues para el ejemplo nos sirve. Vamos a imaginar que hemos entrado por el celular ingresan directamente por la dirección que se les ha dado con sus claves, todo automáticamente, sea igual que como es en el computador. Van a encontrar incluso su botón de acceso directo a firmas o lo buscamos en el menú, etcétera. Y una vez que ingresemos acá podemos hacer firmar la historia clínica como tal o el procedimiento, que son las evoluciones cada vez que va a venir el paciente. Vamos solamente a hacer firmar la historia clínica del paciente que nos inventamos ahorita. Entonces aquí es historia clínica, nombre del paciente, entonces lo buscamos, Francisco José Salazar Mojica, damos al botón 1 que es buscar nombre, nos trae la historia clínica correspondiente al que la 410, le decimos buscar datos y ya nos ha llenado este cuadrito negro que tenemos aquí. Con el nombre lo tiene que llenar solito. Supongamos que estamos en el celular, nosotros con los dedos podemos ampliar la pantalla moviendo los dedos hasta tratar de encasillarla en lo que más podamos en la pantalla horizontalmente en el celular para que quede más cómodo. Listo, si por alguna razón al tratar de ampliar le hicimos una línea acá, pues aquí está el botón borrar firma y se borra lo que hayamos hecho. Ya una vez que tengamos listo eso, le entregamos al paciente el celular y él con la punta del dedo, no necesitan ni lápiz ni nada, sino con la punta del dedo empieza a firmar. Entonces vamos a inventarnos una firma. Acordémonos que es desde el computador ahorita que no va a quedar bien. Entonces vamos a poner Francisco José Salazar Mojica. Le hacemos una ruedita aquí. ¿Listo? Y le decimos enviar firma. Una vez que nosotros le damos de enviar firma, al igual que las historias clínicas, al igual que los procedimientos, ya esa información queda en el programa, no se puede modificar, no se puede eliminar, no se puede hacer nada, ya queda grabada. Entonces, bueno, vemos que el paciente dice, sí, esa es mi firma, le decimos enviar firma y eso fue todo, se ha agregado correctamente. Volvemos al tamaño de nuestra pantalla como lo venimos trabajando ahorita. Si quisiéramos ver esa historia clínica desde acá de cómo quedó la firma, pues volvemos, decimos Francisco, buscar nombre, buscamos los datos de la 410 y nos trajo aquí abajo, le decimos obtener la firma y ahí nos trae la firma que hicimos ahorita. Bien, ahora vamos a verla en la historia clínica propiamente. Entonces nos metemos a procedimientos, vamos a la pestaña, aquí a procedimientos, vamos a la pestaña que dice ver historia. Buscamos entonces a nuestro paciente Francisco, hacemos buscar nombre, nos trae todas las veces que ha venido, vemos en la parte de la historia clínica y acá le decimos obtener la firma y nos trae la firma de la historia clínica. ¿Ok? Entonces ya vimos un poco la historia, acordémonos que las evoluciones son aparte, entonces esas también las tenemos que hacer firmar o como les decía por el botón de acceso directo acá, firmas. Y los procedimientos lo mismo, entonces las veces que ha venido Francisco, buscar nombre y aquí nos va a traer todas las veces que ha venido. Nosotros cada vez que ingresamos una historia clínica o un procedimiento tenemos un consecutivo que nos dice por ahí en una de las filas, entonces ya sabemos cuál es. Si una historia clínica o un consentimiento ya fue firmado, no importa que aquí hagamos lo que hagamos, cuando vayamos a enviar la firma me va a decir que no porque ya fue firmado ese número de procedimiento o esa historia clínica. Bien, entonces ya hemos visto básicamente todo lo del menú de pacientes. En la parte de movimientos de hacer facturas, ingresos, egresos, lo veremos en otra capacitación. Vamos a ver un poco de informes como por irlos explorando un poco.
Aquí tenemos más de 60 informes, 80 informes, todo el tiempo se están agregando nuevos informes. Yo tengo aquí unos grupos principales, son pacientes, me va a mostrar todo lo que tiene que ver con pacientes, totales para ver la gestión del consultorio como tal, gráficas, ingresos que hemos tenido, gastos que hemos tenido, manejo de inventario, stock que nos queda, lo que podemos imprimir, los resultados como tal, de la situación actual financiera del consultorio en una ficha, etc. Entonces vamos a irnos a pacientes y tenemos pacientes, todas las veces que hemos tenido contacto con los pacientes, podemos pedir filtros, historias clínicas, fotos de los pacientes, inventarios, inventario de cotizaciones, valoraciones, inventario de firmas, etc. Archivo fotográfico, por ejemplo, si yo lo dejo en blanco, me va a mostrar todo lo que tenemos allí. Vean que carga rapidísimo porque las imágenes están bien optimizadas. Si yo le digo muéstreme solamente los de todos los que sean de Francisco, pues me va a sacar solo una imagen que es la que le hicimos a él, ¿cierto? Si lo dejo en blanco y le digo muéstreme esta imagen de acá, entonces veo esta otra imagen. Si yo quiero muéstreme una radiografía, por ejemplo, vemos aquí una radiografía. Sí, pero si ven la velocidad, son imágenes que fueron muy optimizadas, que es lo que deberían hacer. Bueno, y por último, ahora sí, vamos a ver, por ejemplo, la impresión de la historia clínica y los procedimientos. Me voy a PDF, que es donde yo imprimo todos los documentos, puedo imprimir los consentimientos, las valoraciones, las cuentas de cobro, facturas, ingresos, egresos, compras o movimientos de inventario si traslado una bodega a otra, etcétera, o la historia clínica. En la historia clínica yo tengo la historia y los procedimientos o las evoluciones. Si le digo historia clínica completa, buscamos acá a nuestro paciente Francisco. Entonces nos saca el PDF. Lo mismo, va el logotipo del paciente de ustedes, va toda la historia clínica, ¿sí? Y ahora le digo regresar y nos vamos de nuevo a historia clínica y los procedimientos. Entonces, Francisco, y aquí me saca, bueno, obviamente le hemos hecho solo un procedimiento a este paciente, que es todo este de acá. Si le hubiéramos hecho 20, pues saldrán 20 veces esto, cada uno con sus respectivos datos. Sale la descripción del CIE, del CUPS, las mediciones, las evoluciones, anotaciones, etcétera. ¿Listo? Eso es si necesitamos enviarle esto a algún especialista, alguna remisión, o el paciente lo pide bajo su propia responsabilidad que les imprimamos la historia clínica, pues la imprimimos y se la entregamos. Bien, bueno, eso es todo lo que vamos a ver por ahora en este video. Ese era un video express para que pudieran aprender a manejar toda la parte de pacientes. En posteriores videos veremos el resto. Ok, cualquier duda o inquietud, por favor no duden en contactarnos. Aquí está directamente, aquí pueden entrar a las redes sociales o contactarnos acá directamente, entran a la página web, aquí donde dice contáctanos, o pues lo más probable es que si ya son clientes nuestros tengan un WhatsApp o una línea directa de contacto con nosotros. Estamos para atenderlos todo el tiempo y muchas gracias por haber visto el video. Hasta la próxima.